te están demandando por infidelidad y daños y perjuicios. Cuando le dije que mi marido había fallecido, un hombre que decía ser abogado vino a mi casa. Parece que me están demandando por algo que no recuerdo haber hecho, pero la persona que presentó la demanda ya no existe. Me siento muy inquieta y conmocionada por todo este calvario. El abogado dijo que tú debes ser María. Te están demandando por infidelidad y daños. Tu marido es quien presentó la demanda. Estoy segura que lo sabes de lo que estoy hablando. En ese momento pensé que el hombre era un estafador que intentaba estafarme con mi dinero, así que le dije, lo siento, pero no sé de qué estás hablando. Traté de despedirlo. Pero el abogado se negó a irse. Me dijo que su esposo es quien presentó la demanda. Lo mejor para usted es admitirlo y resolver el asunto ahora. Si tenemos que pelear esto en la corte, terminará perdiendo mucho dinero. Trató de convencerme así. Me asusté y le pedí que me mostrara alguna prueba de que realmente eres abogado. Me mostró su placa en la solapa, pero aún así no estaba seguro de si realmente era abogado o no, así que simplemente le dije de nuevo, lo siento mucho, pero no tengo idea de qué estás hablando. ¿Te irías? Entonces él respondió. Te mostré evidencia de que soy un verdadero abogado. ¿Qué tal si admites tus fechorías? El abogado se negó obstinadamente a irse, así que yo consideré seriamente llamar a la policía, pero luego el abogado mencionó el nombre de mi esposo y preguntó, ¿él es su esposo, verdad? Le respondí que sí, no hay ningún error, ese es el nombre de mi esposo, pero es imposible que me demande porque ya está. Cuando dije eso, para que me demandara, el abogado se quedó en silencio por un momento después de escuchar mis palabras. Realmente no pensé en quién me demandó, solo pude pensar que este abogado estaba mintiendo, o sea, ¿quién haría algo tan horrible? No recuerdo haber hecho cualquier cosa para hacer que alguien me odie y sorprendentemente el abogado negó el hecho de que mi esposo había fallecido. No, eso es ridículo, estás yendo demasiado lejos inventando historias, tu esposo efectivamente nos pidió ayuda. Lo conocí en persona y escuché eso. Tienes la costumbre de mentir, así que puedo saber fácilmente cuando estás diciendo mentiras tan increíbles. Él me dijo eso, pero yo no tengo la costumbre de mentir. Además, él es el único que me pidió que hablara si había algo. Ruth luego dejó entrar al abogado, lo guié hasta el altar familiar para mostrarle el retrato de mi esposo. Pensé que si lo veía me creería, pero el abogado dijo esto cuando vio el retrato: él no es tu esposo, es él la persona que me contrató, es otra persona. Por favor, deja de mentir, así no llegaremos a ninguna parte. Estaba aún más confundida y no entendía lo que decía. Me dejó aún más perplejo, ya que no tenía idea de quién se hacía pasar por mi marido y por qué tenía miedo, y me preguntaba si alguien me guardaba rencor sin que yo lo supiera. De todos modos, no retrocedí en mi posición, él es mi esposo. Había un artículo de noticias sobre su accidente, así que búsquelo si es necesario. Te doy la fecha. El abogado finalmente dijo, entiendo. Volveré y comprobaré 2 veces. Me sentí aliviado cuando dijo eso. No puedo aceptar un acuerdo ni nada más, ya que mi esposo ya no está aquí. No hay nada que pueda hacer. Creo que sería mejor que investiguen a la persona que me demandó, le dije. El abogado me miró con expresión escéptica, lo cual era comprensible, ya que él debió dudar de mi honestidad. Se fue, pero me he sentido incómodo desde entonces. O algo, conociendo mi personalidad. Mi madre no pensó que podría haber hecho que alguien me odiara, así que lo discutimos y decidimos consultar a la policía por el momento, pero cuando estaba a punto de hacer la llamada recordé la existencia de cierta persona que pensé que esa persona podría ser la que me demandó, así que decidí no consultar a la policía. Cuando le conté a mi madre sobre la persona que vino a verme, ella parecía estar un poco perdida y entendió la situación, pero no es así. Me guarda rencor. El escenario más probable es que me demandaron porque la persona tiene poco dinero y esa persona en cuestión es en realidad mi verdadero hermano. Mi hermano siempre ha sido un alborotador desde que era joven. Hace unos años, fue repudiado por nuestros padres y yo nunca había estado en contacto con él, pero no podía imaginar que él estuviera llevando una vida decente. Cuando le mencioné el nombre de mi hermano a mi madre, ella tenía una expresión de sorpresa en su rostro y comenzamos a sospechar de él. Cuando me preguntaba si debía preguntarle directamente a mi hermano, ese abogado vino a mi casa nuevamente. Ha pasado un tiempo desde que vine aquí. ¿Ha cambiado de opinión? Su esposo quiere llegar a un acuerdo lo antes posible. Dijo,
Así que le mostré una foto al abogado de mi hermano y me preguntó si él es el que me está demandando mientras se lo entregaba. El abogado me miró y dijo cuál es el punto y respondió que sí, él es el que te está demandando, no hay ningún error al respecto, así que admites que mentiste. Me preocupaba que no me creyera porque cree que miento, así que cuando le dije la verdad conecté una llamada de 3 con mi madre para tener una conversación juntos. Cuando el abogado se enteró de la verdad, estaba claramente nervioso, ¿vale? Entonces, ¿en realidad no es tu marido sino tu hermano? Le confirmé muchas veces a mi madre que él sí es mi hermano. Me disculpo por causarte incomodidad debido a mi malentendido. Vi la cédula de identidad de su hermano y tenía el nombre de su esposo, así que asumo que estaba mintiendo. Tanto mi madre como yo quedamos impactados por lo que dijo el abogado al pensar que falsificaría su cédula de identidad por dinero. Además de mi hermano, sabía que mi esposo había fallecido y aún así cometió un fraude tan despreciable. Ya no me agradaba mi hermano, pero ahora realmente lo despreciaba. Me quedé increíblemente conmocionado e igualmente enojado después de que los tres discutimos y decidimos hablar con mi hermano en persona. En un día diferente. Realmente no quería ver su cara después de lo que nos hizo, pero tuve que confrontarlo directamente para aliviar mi enojo. Habían pasado algunos años desde la última vez que lo vi, así que estaba un poco nervioso. Estuvimos de acuerdo para que el abogado ayudara a garantizar que mi hermano viniera. Le pedí al abogado que se comunicara con nosotros cuando mi hermano lo contactó como de costumbre, así que ahora solo estamos esperando la llamada. Me siento muy inquieto. El abogado se disculpó muchas veces de una manera que también fue víctima de la estafa, así que decidimos perdonarlo. Aferrarse a demasiado resentimiento es agotador. Después de todo, después de que el abogado nos contactó y mi madre y yo fuimos a su oficina, cuando abrimos la puerta, mi hermano estaba allí, se veía más demacrado. El abogado me dijo que mi hermano le había pedido que se asegurara de que él no tenía que vernos, por eso creo que se sorprendió mucho tiempo sin ver a Miguel. Cuando lo llamé así parecía entender todo. Lo siento, supongo que ya sabes todo. Sí, ya sabemos todo. El abogado también sabe la verdad, por eso nos contactó a mí y a mamá de esta manera. ¿Cuántos problemas quieres causarle, familia? Y también involucraste a un abogado, deberías darte vergüenza. Ella le gritó. Yo vi cómo se desarrollaba la escena, pero el abogado intervino para mediar. Entiendo tu enojo, pero ya que estamos todos aquí, hablemos con calma. La conversación fue más fluida con el tercero involucrado. Por supuesto, yo también estaba enojada con Miguel. El caso es que sentí un poco de pena por él cuando lo vi luciendo desgastado, pero fue mi hermano quien hizo algo que ameritaba repudiar, así que no lo defendí. Después de llamar a mi madre se agachó un poco y haciendo que se sentara empezamos a hablar. Miguel fue el primero en romper el silencio. Ya lo dije antes, pero lo siento mucho, encontré trabajo después de que me echaron de la casa, pero hace poco me despidieron debido a la mala economía. Me asusté pensando que podría quedarme sin hogar. Le pregunté, ¿no crees que pretendes ser mí? El marido fallecido va demasiado lejos, ¿por qué no nos contactaste antes de hacer algo como esto? Parecía que mi madre también estaba preocupada por lo mismo que yo, ya que dijo que es cierto, incluso si nos hubieras contactado, no sé si te hubiera ayudado, pero no debiste haber hecho algo para lastimar así a tu hermana. Ella se enojó nuevamente mientras decía que aunque mi hermano estaba nervioso por la presión de mi madre, él respondió, pensé que no me escucharías aunque te contactara. Chicos, pensé que enviar a un abogado de la nada para ver a María sería más efectivo. Usted como compensación, pero si no podía obtener una compensación planeé echarme atrás. El abogado lo miró con expresión de incredulidad ante su respuesta. Frank, no importa cuál sea la razón, hay cosas que nunca debes hacer, dijo mi madre expresando el mismo sentimiento que él. El abogado y yo estuvimos completamente de acuerdo. No estaba seguro si mi hermano se estaba arrepintiendo de sus acciones o tratando de poner excusas, pero eso fue lo que dijo. Entonces mi madre habló, de todos modos, no molestes más a tu hermana y no te acerques a mí ni a tu padre. Fuiste repudiado porque no hiciste más que cosas malas como esta. Disculparte un poco no hará que tu crimen desaparezca. Ya no puedo lidiar contigo. Con esas palabras estaba tan enojada que no hubo nada más decir, que entendía cómo se sentía antes de repudiarlo. Nuestra madre había pasado por muchas experiencias desagradables debido a mi hermano. La habían llamado a la estación de policía en medio de la noche, los vecinos hablaban de ella a sus espaldas y tenía rumores, se difundió sobre ella en el trabajo que finalmente había podido vivir una vida tranquila después de cortar los lazos con él.
por lo que no podía perdonarlo por molestarme después de repudiar a Miguel. Estábamos preocupados e intranquilos cuando Miguel regresó, aunque yo fui la mayor víctima en este caso. Yo estaba más preocupado por mi madre, por eso apoyé su decisión de repudiarlo nuevamente y le di una señal con mis ojos que decía no hagas más. Excusas. Mi hermano parecía haber entendido que de todos modos lamento mucho lo que hice, no volveré a acercarme a María ni a nadie más, es mi culpa que terminé así y desapareceré nuevamente, así que por favor no se preocupen. Mi hermano dijo esto y trató de irse con su mochila. Haz lo mejor que puedas. Mi hermano se detuvo por un momento cuando escuchó mis palabras, pero no se dio vuelta y salió de la oficina. Después de eso mi madre y yo le pedimos disculpas al abogado y el abogado se disculpó conmigo por hacerme sentir mal. Entonces mi madre y me fui a casa donde mi padre había regresado del trabajo, escuchó toda la historia y tenía una expresión de preocupación en su cara. No te preocupes por mí, cuida a mamá, eso es todo lo que dije y volví a mi propia casa. Esa es toda la historia de este incidente. No parece que hayamos encontrado una solución fundamental, pero hemos hecho todo lo posible por ahora.